paisaje creo que está en cada uno de nosotros, desde que nacemos, desde que damos los primeros pasos. Estamos coexistiendo, interactuando con un paisaje, el cual entendemos, conocemos, nos confiamos. Y un poco yo soy el ejemplo de haber estado en varios lugares y siempre condicionado por diferentes tipos de paisajes. Nací, crecí en una zona rural, donde rodeado de puro paisaje natural, ríos, campo, también conectado con la ciudad. Mi padre igual, desde muy pequeño me va a cazar, me va a pescar. Después siempre hubo una afinidad con este paisaje que tenía que ver con mi personalidad, un poco con este ser cambiante, este ser inestable, este ser, digamos, inquieto. Y un poco el paisaje es eso, ¿no? Fui descubriendo que yo tenía una conexión con el paisaje, con las formas, con la perspectiva, con la atmósfera. Y lo ratifiqué un poco después cuando ya entré a la academia y lo asumí como una obra, ¿no? Y también tuve el referente de que Wine también tenía mucha tradición en el paisaje. Hay muchos paisajistas importantes, Raúl Perdomo. También me acerqué mucho a la obra de Chiskin, o sea, otros paisajistas que me influyeron mucho y me inyectaron de que podía ser una obra interesante, condicionada, ¿no? a un concepto tal vez un poco más moderno, un poco más contemporáneo, pero siempre en la búsqueda de ese sujeto dentro del paisaje. Y un poco fue eso. Ya el tema de las marinas dentro de género viene a mí porque por mi afición y mi pasión por el mar, inculcado por mi padre. La pesca son elementos que siempre me motivaron mucho, me gustaron. Tuve mucha conexión con este tipo de deporte, de pasión. Y entonces dieron al traste de que yo dijera, bueno, este es lo que yo me siento bien, esto es lo que me gusta, voy a desarrollar el tema del paisaje, que el tema de la marina no era un tema tratado en Mayabeque, en Wine. A pesar de haber muchos paisajistas, nunca habían abordado el tema de la marina y lo vi como una fortaleza, lo vi como un camino a seguir. Me considero un artista cambiante, me considero un artista que siempre está buscando y el paisaje tiene dónde buscar. O sea, pienso que mi aporte o lo que pueda aportar yo o lo que pueda aportar Luis Saldaña al género del paisaje se centra en la peculiaridad con que yo veo el paisaje. O sea, realmente el paisaje que abordo o el paisaje que pretendo proponer es un paisaje muy intimista desde mi conexión con el mar, de lo que yo veo, del mar, no lo que todo el mundo ve, ¿sabes? Entonces, en esa búsqueda, en esa coexistencia con el mar, como es la vida, ¿no? en sí, amplia, inmensa, coloquial, pretendo yo que sean mis paisajes, pretendo yo que esa estética que me pueda identificar como paisajista contemporáneo, como artista contemporáneo cubano, esté marcada a partir de la condición insular, también de esa carga, de esa transparencia que nos dé el mar, de esa inmensidad. Y quiero un poco que mi obra tenga esa inmensidad de ideas, de formas, de conceptos, de formas, digamos, que se respire la vida, ¿no? En esa esencia, esa vida cotidiana, esa vida tal vez de un reflejo de un árbol, de una casa, de un color, de una mancha, de una nube, pero a través de los códigos del agua, de esa cosa efímera, irrepetible, de esos diseños casuales, distorsionados, que nunca se repiten, que nunca son iguales. O sea, esa dinámica acuosa de la realidad es lo que yo pienso que puedo imprimirle a mis obras y que puede hacer algo peculiar dentro del género del paisaje marino tratado en la isla. Siempre he pintado el mar en todas sus facetas. Un profesor hace unos días me comentaba que ha seguido, ¿no? mi evolución desde que, bueno, fue mi profesor de la academia. Pues. Entonces me decía, Luis, es increíble como, vaya, yo como profesor tuyo, ¿no? Como amigo, he visto cada evolución que has tenido dentro o sea, cómo has podido llevar el agua a niveles ya
o sea, macro estudiados ahí, ¿no? De cosas que son muy tuyas, ¿no? Cómo has personalizado el agua, así me decía. Entonces, bueno, de salir de un mundo casi subacuático, donde yo mezclaba una imaginería de peces, figuras humanas, historias, llego acá a esta casi abstracción, digamos, por decirlo en un sentido de la palabra, sin perder un poco la cosa esta del realismo, pero hay toda una evolución, pienso yo, de las primeras aguas que yo hacía, cargadas de, ya te digo, de fantasía, personajes, surrealistas. Después el mar lo usé de telón de fondo, siempre el mar condicionante del objeto, del sujeto, nunca como protagonista. Pero entonces, después de una búsqueda o un análisis de eso, bueno, ¿qué me identifica? ¿Qué identifica a Luis Saldaña? Realmente es el mar, o sea, siempre he trabajado en mar como complemento, pero ¿por qué no trabajar el mar como objeto? Como la abstracción se presenta como objeto en sí, o sea, ¿por qué el mar no se puede presentar como objeto en sí? Y entonces empezó a descubrir toda una serie de mundos, o sea, una serie de mundos dentro del mar, o sea, cómo el mar crea realidades, sus propias realidades y también toda la riqueza en diseño, en colores, en formas que adquiere, o sea, toda esa serie de cosas me cargaron a mí como artista en la búsqueda o en la experimentación de una estética acuosa, vamos a decirlo así, porque es el término que estoy manejando en esta estética que estoy proponiendo. Y por supuesto, ya en el estudio de la microfibra del agua, veo estas abstracciones geométricas, o sea, veo geometría, veo matemática dentro del agua. Entonces, me pareció mucho más interesante todavía conectar todas esas formas geométricas propias de un diseño natural, efímero, porque nunca se repite, y bueno, poder captar eso, poder estudiar eso e incorporarlas a mí como artista, ¿no? En los trazos, en las manchas, en las formas de ver la realidad a través del agua. Somos personas ávidas de conocimiento, ávidas de transformaciones, de cambios en la vida. Luis Saldaña no, por ejemplo, no es el mismo antes de la pandemia que después de la pandemia. Luis Saldaña no es lo mismo antes de la muerte de su papá y después, o sea, de ser padre, antes de ser padre y después de tener una niña hermosa que tengo ahora. O sea, la vida te cambia, las circunstancias te cambian. Así pienso que debe ser la obra del artista. El artista debe ser un ente cambiante. Aun y cuando mi pasión por el fotorrealismo, por lo figurativo, por lo que ha sido Luis Saldaña hasta el momento y que quiero que siga siendo, que la gente reconozca, que ha reconocido. Pienso que debemos darnos la oportunidad de explorar formas nuevas sin traicionarnos a nosotros mismos. O sea, nada de lo que yo pueda hacer o haga en el futuro pueda llegar a la abstracción o no, va a ser consecuencia de algo que no quiera hacer. O sea, va a ser todo un proceso lógico, este paso que pueda o que pueda vincularse un poco de abstracción mezclada con la realidad. De hecho, parto de la realidad, de una realidad que yo sé que es muy real, pero que bueno, que surgen transformaciones en el proceso del arte, en el proceso de la experimentación, del proceso del arte, de esa parte procesual del arte, donde ya no es nada más que ver la foto o entender la realidad, sino interpretarla. Y en ese sentido pienso que Luis Saldaña puede llegar a ese punto donde sí, puedan converger las dos formas, la abstracción, la realidad. Es que la realidad es abstracta, o sea, nunca entendemos la realidad. Cada parte de lo que vemos esconde otra cosa, o sea, realmente nada es lo que vemos, todo es un velo, todo es una transformación constante. Decirte que Mérida, fuera de muchas cosas, ahora mismo la contemplo como mi segunda casa. He tenido el placer de convivir con Mérida, con los yucatecos, con los meridianos, desde el 2018, cuando fui invitado a exponer en la Galería Arte 10 de Mérida.
tuve el gran placer de hacer mi exposición personal, inaugurar el espacio expositivo de Arte 1010 en el centro de Mérida en el 2020 con mi exposición personal. O sea, un cubano inaugurando una galería en Yucatán. O sea, fíjate qué privilegio. Mérida, o sea, es el lugar ahora mismo donde yo me siento creativo, donde me siento confiado de que puedo crear como creo aquí. O sea, el clima, las edificaciones, la gente, el amor, o sea, la conexión que hay entre Cuba y México. Hoy por hoy gran parte de los alimentos, el comercio, todo está vinculado entre Cuba y México, pero Cuba y Mérida. Mérida es el epicentro hoy por hoy de muchos artistas contemporáneos que están emigrando a Mérida. Es la ciudad más segura de México. Se respira arte por todos los lugares, los museos, tiene museo de arte contemporáneo, tiene centros culturales importantes, tiene galerías, tiene fundaciones. Es un lugar muy tranquilo, muy estable para vivir, creciendo económicamente de una manera abismal y artísticamente al mismo ritmo. O sea, me parece como que mi obra siempre ha existido ahí, siempre ha coincidido ahí. Y ¿por qué no tener una segunda oportunidad en Mérida? O sea, con mi galería, con una obra diferente, con una propuesta diferente, un nuevo Luis Saldaña renovado, una visión diferente de ver la marina, el paisaje, su obra misma en sí.